Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia. Hoy quisiéramos apelar a una reflexión hecha ya hace mucho tiempo por un autor que lo vamos a seguir teniendo aquí. Sin embargo, precisamente esta reflexión tiene que ver con lo que es la voz en la poesía y con lo que son las transformaciones de la poesía y la necesidad de la musicalidad y el ritmo en la misma. Y eh, tuvimos un poco, cuando hablamos de preliminarmente, ¿no? De la negritud, que es un tema que vamos a seguir explorando en la literatura. Hablamos un poco de Leopold Sédar Senghor, un poco de su historia, inclusive leímos algunos de sus textos dedicados a la mujer negra. Y aquí hay una frase que está eh, en consonancia con el libro publicado en 1956, Etiópicos, ¿no? Es un libro de poemas de Senghor. Y él en ese texto eh, reivindica, como siempre, la tradición africana, reivindica también ciertas nociones, ciertas creencias de la poesía. Precisamente vamos a entrar a examinar, porque es muy importante para nosotros tener en cuenta que un escritor otorga unos elementos de juicio sustanciales, un poeta, sobre todo un poeta de este calado como el que tuvo Senghor, de tantos años de experiencia, de tantos textos publicados, de una vivencia que le ayudaba a generar su poesía. Realmente es muy importante el trabajo hecho pues y las consideraciones, el discurso generado sobre la literatura hecho por un escritor, por un poeta en este caso, también en este espectro que lo vamos a tomar. Hecha esta breve salvedad, vamos a leer un poco esta declaración de Senghor. Dice, insisto en que la poesía llega a su completa expresión cuando se convierte en canto, en palabra y en música simultáneamente. Ya es tiempo de detener la decadencia poética del mundo moderno. La poesía debe reencontrar sus orígenes, debe llegar a los tiempos en los que fue cantada y bailada. Varias referencias a tener en cuenta. Como habíamos comentado, es un texto ya prácticamente, tiene más de 50 años, prácticamente ya va llegando a los 100 años, ¿no? Ese texto ese poemario de Senghor. Y en general, entender un poco, primero en este aspecto, tener en cuenta que estamos hablando de este autor negroafricano en el cual la tradición africana es central y tiene que ver mucho entonces esa vinculación entre la música y el baile con la poesía. Debemos abrir un poco la mente a cánones no occidentales ni occidentalizados, ¿no? Y entender que hay otras visiones de la poesía y otras formas en las cuales quizá, digamos, las divisiones o los compartimientos estancos, estéticos y creativos que tiene Occidente, el mundo grecorromano, no se aplican igual en otras partes. Hay unas matizaciones y unas diferenciaciones y a veces convergen. Por ejemplo, en el universo africano, la figura central, que aún hoy preservado lógicamente a nivel de memoria histórica, pero a lo largo y en el decurso de la historia africana, mucho antes de los imperios depredadores y mucho antes del colonialismo y la fase posterior postcolonial, tenemos la figura del griot, de la cual ya hemos hablado, el griot que era una especie de erudito, era negociador político, era historiador, que era su función, por así decirlo, principal, preservar la memoria de los acontecimientos, digamos, que atañían a los grandes héroes y a los grandes reinos africanos y a los datos históricos como tal, debido a que si bien existían bibliotecas como en Timbuktu, por ejemplo, el acceso era difícil, era remoto. Para una persona en una aldea llegar hasta allá eran viajes larguísimos. Tengamos en cuenta las diferencias tribales y etnoculturales
existentes entre los pueblos negroafricanos, sobre todo el África subsahariana, y allí nos damos cuenta que, por supuesto, lingüísticamente, a nivel cultural inclusive, pese a la poca distancia que podía haber entre una aldea y otra, ya ahí había grandes diferencias. Entonces, el griot, ¿qué lograba hacer? Y digamos a lo que atañe a esta reflexión de Senghor, a esa fusión entre poesía, canto y baile, tiene que ver con que precisamente también era un poeta. La forma en la que se hacía esa narración y la forma en la que también se retransmitían ciertos conocimientos por estos grandes sabios que hacían un periplo por diferentes lugares, donde eran siempre acompañados por un músico, ¿cierto? Que tocaba el tambor, que como hemos comentado en otros programas y seguiremos también comentando, no era únicamente un instrumento de divertimento, sino de comunicación. De hecho, en las aldeas, inclusive los niños más pequeños aprendían a diferenciar diferentes, hasta donde ellos podían muchas veces entender, distintos sonidos, ¿no? Que comunicaban noticias. Entonces, en el entorno de la narración oral que hacía el griot y en el entorno poético africano, la música era un elemento sustancial. E inclusive la danza, inclusive el baile, eso estaba integrado. Ahora, por supuesto, Senghor pertenece a una época ya, digamos, más próxima a la que estamos nosotros y donde evidentemente hay unos conocimientos en cuanto a la poética occidental que él también adquirió en su devenir y en su crecimiento, en su formación, en su desarrollo como poeta y como escritor y como pensador. Entonces él hace una reflexión no únicamente dentro del ámbito africano, por eso habla de, como vemos acá, habla específicamente de la decadencia poética del mundo moderno, que pues, por supuesto englobaba a Occidente, y el origen de la poesía, inclusive también las vinculaciones que tiene dentro de la propia genealogía occidental. Vemos que había unos acompañamientos musicales y que la declamación, la recitación estaba hecha para ser, la poesía estaba diseñada para ser cantada. Esto en nuestra época contemporánea ha tenido diferentes cursos de solución. Digámoslo, por ejemplo, hace unos 20, 30 años, 15 años, ahora igual se siguen haciendo, pero puede que dejen de ser tan frecuentes o que sigan teniendo variantes. Estaba el tema en los recitales, en la declamación, habían declamaciones que eran hechas de memoria como tal, y había cierta musicalidad en ello, no era como recitar, digámoslo, una lección escolar, sino que ciertos recursos, ciertos gestos, ciertas pausas que iban dando esa música, esa cadencia del poema que se ven en recursos objetivos, por ejemplo, como la literación, que es la repetición de ciertos sonidos para lograr una cadencia dentro de un poema. Hay acompañamientos que aún se siguen haciendo, eh, digámoslo, por ejemplo, por un guitarrista, por un pianista, mientras la persona va declamando. Y también, por supuesto, una realidad ya muy actual que tiene que ver con que ya al tener a la mano herramientas tecnológicas, se incluye ya una música determinada. El autor toma una música determinada, la plasma allí, mientras graba, porque el formato audiovisual es el que más está consumiendo, mientras graba su poema, plasma una música, plasma unos colores, plasma inclusive ciertos ritmos allí, esa posibilidad de acompañamiento en solitario, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas, ya se puede hacer. Y una reflexión que siempre va a ser contemporánea, al margen de la época en que se escribió ese poemario de Senghor y cuando Senghor hizo esa declaración. Realmente esa vinculación estamos viendo que ya, merced a la tecnología, ha seguido porque es un elemento implícito de la poesía, la musicalidad, la cadencia, así no obedezca, no vamos a entrar a esta discusión en este video, que ya la hemos tenido y la seguiremos teniendo, sin embargo, al tema de las formas métricas o de las formas libres, aun cuando no obedezca una métrica determinada, es esencial para su diferenciación
y es propio de su naturaleza, es consubstancial a la poesía, la musicalidad interna, ese ritmo, esa cadencia, que como espectadores o como lectores, aún leyendo el poema en completo silencio, nuestra mente va generando esa estructura, por así decirlo, musical, ¿cierto? Es importante entonces tener en cuenta todas estas reflexiones que se han hecho. Vemos que cuando son reflexiones sólidas, vienen a ser atemporales. Él hablaba de una decadencia poética. Bueno, eso, ese tema también sin duda genera hondas discusiones, ¿no? Pero sin embargo, la vuelta al origen en cuanto a la musicalidad e inclusive la danza, sin embargo, sigue siendo un tema sustancial, lo seguiremos viendo en los siguientes años, ya veremos cómo van cambiando, cómo van afectando esas herramientas tecnológicas, ya bien sea para nutrir, como en el caso de la grabación de, digamos, este poema por lo menos, y todas las situaciones musicales con las que se puede acompañar y demás, todos los recursos con los que se puede acompañar, y también qué cosa viene más adelante. Pero vemos que aunque el tiempo va pasando, ciertas cosas siguen siendo iguales y que es esencial esa relación entre voz, entre canto y danza en la poesía. Como siempre, pues agradecer su permanencia en el canal, por favor, invitarlos atentamente a que se suscriban, a que compartan el contenido y lo más importante, a que comenten cuál es su experiencia como lectores o como autores, cuánto aprecian ustedes esa musicalidad, cómo la plasman en sus textos, nos gustaría mucho saberlo. Y siendo de esta forma, nos veremos entonces con todo el gusto en un siguiente episodio.